Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Honegger Molina, sacerdote, periodista y párroco de la iglesia de La Boyera. Bienvenido, padre. Bueno, muchas gracias, Maki, Manuel, por esta oportunidad tan maravillosa de estar con este público de ustedes. Ajá. Además, periodista. Claro. Lo cual hay que recordar eso, porque eso de alguna manera nos une en la alegría que tenemos por ese discurso que nos dedicó el Papa. Ese discurso prácticamente de sus primeras intervenciones públicas, que fue con los periodistas descubrieron la sede vacante y el cónclave. Y él no solamente nos defendió, especialmente a los que están perseguidos y presos, sino que también nos exigió. Usted nos puede recordar un poco las palabras del Papa. Fíjate, Maki, yo que tuve ese gran privilegio también de poder estar allá en la despedida del Papa Francisco, y cuando estaba comenzando el cónclave me vine a Venezuela, pero pude apreciar a los periodistas y el esfuerzo que hacían era de vigilia en la Plaza San Pedro, a los alrededores del Vaticano, y todo aquel esfuerzo gigantesco por tener, aunque fuese una palabrita de un cardenal, claro, una mirada de un cardenal, una foto de un cardenal. El Papa lo reconoció y dice, bueno, ustedes tienen tiempo acá y esa presencia de ustedes es para mostrar lo que la iglesia está viviendo, especie de kairos de la iglesia, una renovación de nuestra iglesia, y también ese mensaje central que dice, ¿para qué? Para que el mundo vea que estamos unidos, que la iglesia está unida, que los cardenales y toda la iglesia es una unidad. Y ese mensaje contundente, sin lugar a dudas, el llamado a la paz, es un mensaje muy fresco, muy actual, que pone en los labios del Papa León una exigencia para todos los gobiernos y un compromiso pues con la justicia, con la libertad por supuesto de los periodistas, pero además que les exige, le dicen, sí, ustedes tienen que trabajar por la verdad, no se trata de un... Y dejarse las diatribas esas ideológicas que no llevan a ninguna parte. Y tampoco se trata de un protagonismo personal, sino de una búsqueda seria, sincera, de la verdad y de la justicia. Por eso es que este Papa pues está dando en sentido positivo mucho que hablar y viene a responder a todas aquellas exigencias cuando se decía, mira, ¿y quién va a sustituir a Francisco que dejó la vara tan alta en la iglesia? Pues el Espíritu Santo nos sorprende y nos trae un hombre realmente que está con los tiempos, porque el nombre que él puso, el León, digamos, acudiendo a León XIII, León XIV, no es sacado de la manga, es producto de toda una historia personal, de vivencia espiritual, que viene de aquellas marcas agustinianas, que por cierto hay que volver a revisar a San Agustín para entender el pensamiento de este Papa. Hay que ir a la Rerum Novarum allá a 1891 para entender lo que significó en su momento la Rerum Novarum para la Iglesia, para el mundo, y lo que hoy él quiere expresar, en aquel momento la Revolución Industrial y ahora la Revolución Tecnológica, y habla desde un primer momento de la inteligencia artificial y del peligro que esto puede, digamos, en este momento traer como amenaza al desplazamiento de millones y miles de empleos, y en aquel momento fue pues la marca y el dolor que había de todo lo que era la utilización del ser humano en favor, por una parte del capitalismo y por otra parte de esa otra corriente, digamos. Entonces León XIII se metió en una cosa que en aquella época era novedosa. Hoy la podemos llamar justicia social, pero él la llamó la cuestión social. Tenemos que abordar la cuestión social. Entonces hizo la Rerum Novarum, que fue una serie que hizo... Así que yo no descarto que este Papa de repente diga la revolución. ¿Ahora cuál es? La revolución no es la industrial, es la tecnológica, la digital. ¿Quién sabe si nos saca una encíclica sobre la revolución digital? Y sin lugar a dudas con una mirada muy humanista, muy en rescate de la dignidad del ser humano, en rescate de su promoción y de su centralidad, donde no es la explotación del ser humano en función del capital ni del Estado, por otra parte, porque también en aquel momento la Rerum Novarum cuestionó seriamente a todos los presupuestos del socialismo, del comunismo, y dice, mira, hay que tener cuidado, hay que defender la propiedad privada, hay que defender el derecho de los trabajadores. Incluso es muy interesante porque aquella encíclica es la que da origen a las asociaciones, al cooperativismo, al mundo, digamos, organizacional, al mundo obrero que pudiese, digamos, aglutinarse en sindicatos. Sí, señor. Y luego con la 40º Agnum en 1931 surge, y sobre todo en Venezuela,
con la revista SIC, el pensamiento social de la Iglesia, los jesuitas son los que lo establecen y lo expanden en Venezuela. Todo el movimiento organizacional cooperativo en Venezuela tiene esos génesis también tan interesantes de la Iglesia Católica. Y hoy este Papa sabemos que va a responder pues a este nuevo grito y dolor de la, digamos, la sociedad actual. Así. Padre, hasta el momento, por supuesto, se reúne, ¿no?, el cónclave, y todas las expectativas estaban enfocadas en dos candidatos, ¿no?, que se consideraban que eran como las opciones más seguras. Ocurrió la elección del padre, que todos sabemos, el padre Prevost. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué internamente, qué movimientos pudieron ocurrir? ¿Declinaron los que tenían opción? ¿Fue una sorpresa, en verdad? ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, interesante. Pero que la gente, perdone, se abalanzó a hacer quinielas y apostar sumas fortísimas en divisas, como decimos ahora, y resulta que no... Lo interesante, como a veces pareciera sonar, no es necesariamente el cónclave, son las reuniones previas al cónclave. Sí, el precónclave que llaman. Sí, esas asambleas de cardenales son lo interesante, donde por cierto pudo participar nuestro cardenal Baltasar Porras, y en esas asambleas es donde se define el perfil, y dentro de ese perfil y las discusiones y digamos las conferencias, las propuestas de los cardenales, estaba la necesidad de un pastor que respondiera también a las grandes mayorías del mundo católico, que están situadas al sur del planeta, es decir, todo el mundo de nuestro continente latinoamericano, pero también África y Asia, es donde está, puede ser resurgir católico, cristiano, ferviente. Pero también un papa que fuese pastor, que le diera continuidad a todos los proyectos pastorales, sociales, por supuesto, de Francisco. La Laudato Si, que es el grito a la creación, a la sensibilidad con la ecología. Y el tema de la sinodalidad, de caminar juntos. Como pues, propuesta actual, sí, estamos este año desarrollando todas las asambleas sinodales. Entonces, en esas reuniones se define el perfil. Pero además, lo interesante, que poco se sabe de Prevost, es que por ser prefecto para el dicasterio de los obispos, tenía comunicación directa y permanente con todos los cardenales y con todos los obispos del mundo. Eso, a lo interno de la Iglesia lo hacía, digamos... Y es Francisco el que lo hace cardenal. Francisco y es lo Francisco el que lo nombra. Y le entrega esa responsabilidad. Pero además él puede conocer a la realidad de la Iglesia actual en todas partes del mundo. Y además es conocido, y por ese talante, digamos, de integración, de escucha, esa capacidad que él tiene, sobre todo de saber conciliar posturas hasta encontradas a veces. Digamos que para nosotros, mediáticamente, no era un candidato conocido, pero adentro sí, claro. Y era la reserva que también tenía el Espíritu Santo y tenía Francisco para decirnos, mira, aquí hay posibilidades de continuidad dentro de la conservación. Usted sabe que Manuel Felipe apenas lo nombraron y medio leyó el currículum, dice, este papa es geopolítico. Y es verdad. Es verdad. Además, hay una serie de cosas interesantes en él, porque siendo agustino, él es hijo del gran evangelizador de Occidente, y es en Occidente donde la sociedad se está volviendo más materialista y más descreída. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Yo diría que eso, que tenemos que volver a revisar a San Agustín, porque ese esfuerzo que hizo San Agustín por, digamos, mantener la pureza de la religión, por hacer un discernimiento en su época tan interesante como lo hizo, pero además decir, mira, aquí hay que hacer una integración interesante entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia, hoy día así se diría, pues. Y por eso no es un hombre, digamos, que está alejado de los problemas de la gente, sino es un papa que viene justamente a acompañar a la gente en su situación más, digamos, más seria, más angustiante, y sin lugar a duda habla ya el nombre que él toma de ocuparse de los problemas, digamos, laborales, que ese nombre que él toma de decir, mira, yo voy a retomar a la Rerum Novarum, es para decir, yo me voy a ocupar de los problemas que la gente está viviendo, pero también del mundo, digamos, angustiante, de la explotación del globo terráqueo, pues con toda esta situación de la ecología, que Francisco ya dejó abierta esa discusión. Pero además una iglesia, eso en salida, una iglesia misionera, él es un obispo misionero, es un papa misionero. 38 años en Perú. Y no en Cusco, ni en Lima, allá metido en el norte, un pueblo de pescadores que puso en el mapa, porque vamos a estar claros, ¿quién sabía dónde quedaba Chiclayo? Muy pocas personas, si eres peruano lo sabes, pero si no.
Sí, difícil. conocer de fondo y de cerca esa realidad del pueblo pobre latinoamericano también es lo que le hace ver en Francisco que este cardenal, como con su función de cardenal, podía también hacer elección, y el mismo Papa lo dijo, de obispos que fuesen sensibles al dolor de la gente. Además, obispos preparados, pero obispos, digamos, con mucha unción del Y Espíritu no de Santo. capitales, sino de comunidades, como él llamaba, ¿cómo era que descartadas las llamaba él, ¿no? Entonces, él no nombra obispos de las grandes capitales, él nombra obispos de cardenales de pueblito, después de revisar, por supuesto, su trayectoria, ¿no? Pero qué interesante es cómo ha dado la vuelta a la iglesia, ¿no? Es muy interesante. Esto nos muestra una iglesia que está en permanente revisión, digamos, el hecho de que el Papa Francisco retomara el Concilio Vaticano II y que ahora nos haga esa propuesta y ese llamado para ser una iglesia sinodal, una iglesia que está en permanente reforma, revisión, sin perder las bases fundamentales del Evangelio, porque el Papa Francisco nunca se alejó de la identidad del Evangelio, de hacerlo hoy día con un nuevo rostro también al estilo Francisco, al estilo jesuita, por supuesto. Ahora es un estilo agustiniano, pero un estilo también renovado, un estilo fresco que dice, mira, esta iglesia viene a responder al clamor de los pobres, al clamor de los excluidos, pero también de los presos, de los prisioneros, de los perseguidos. Un papa migrante, por ejemplo, que tiene esa conciencia y esa cercanía con lo que significa vivir en una tierra que no es la suya y muchas veces tener que sufrir la exclusión, la etiqueta de que no eres de los nuestros. Sin embargo, allí poder dejar también un mensaje y crecer y construir. Y hay que ver cómo se acercó a los venezolanos migrantes allá. Hay testimonios bellísimos de venezolanos que están en el Perú y dicen, nosotros pudimos integrarnos y pudimos emprender para sobrevivir gracias a... Le decían el padre Prevost, era obispo, pero le decían el padre Prevost. Y eso es muy bonito porque habla mucho de su sensibilidad, ¿no? Sí, yo y creo el que... tema de América Latina también, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Seguramente no es una casualidad que justamente el Papa Francisco, pues como sabemos, argentino, y este Papa efectivamente nació en Estados Unidos, pero bueno, este hecho que haya durante tantos años en Chiclayo y que haya de alguna manera prestado atención a los problemas de América Latina. Entre otras cosas porque se registra que América Latina es uno de los continentes o los espacios donde crece más la religión católica, ¿no? Sí, pero además que crece, también crece con un sentimiento distinto a Europa, o sea, con mucho calor humano, todo lo que le aporta la riqueza de la religiosidad popular nuestra, todo ese fervor de nuestras fiestas tradicionales. Hay que ver pues lo que significa de integración, de armonía, de encuentro familiar y de recreación del Evangelio en nuestras propias realidades. Entonces, esta iglesia latinoamericana es una iglesia fresca, alegre, viva, como lo es también, por ejemplo, la iglesia africana, con todo su rito y su variedad. Entonces,